¿Por qué nos denominamos Ciudad Blanca? ¿O por qué nos denominan Ciudad Blanca? Bueno, ahí sí hay diferentes posturas, ¿no? Por un lado está el hecho de las construcciones, ¿no? Con sillar, una piedra blanca, blanda, que nos permitió construcciones extraordinarias desde el inicio, desde la entrada de los españoles. La conformación de las portadas, etc. Hay documentos que muestran la presencia del uso del sillar. Y luego, lógicamente, una ciudad blanca por esta construcción. Pero también la ciudad blanca porque cuando se está viendo Arequipa solamente se mira el centro histórico que hoy día conocemos, ¿no? La ciudad de los blancos, la ciudad de los españoles. Claro, este espacio, digamos, este pequeño pueblo dentro del conjunto que es Arequipa, sí, pues estaba lleno de españoles, era una ciudad de blancos, ¿no? Cosa que no podemos decir del resto de los distritos de Arequipa, no podemos decir lo mismo de Bocarpata, no podemos decir lo mismo de Chiguata o de Characato o de Caima o de Socabaya, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas poblaciones allí son diferentes a las que está mostrando este pequeño pueblo, digamos, que es el centro histórico de Arequipa, ¿no? Claro, pero es la clase dirigencial, es la clase que tiene el control político, económico de Arequipa, y ella termina configurando una historia, una idea, una visión, y probablemente esta visión hace que muestren a una Arequipa blanca por la idea de la población española presente en este espacio. Claro, había los españoles que eran blancos que se posicionaron en Arequipa y que apellidan Landázuri, Ríquez, bueno, etcétera. no la va a poner, en realidad sí. ¿No? Pero había un poquito más de personas blancas en la zona, ¿no? Y de repente los indígenas decían la ciudad blanca, ¿no? Vamos a la ciudad blanca o qué sé yo. Porque a veces las cosas van apareciendo porque el pueblo mismo va Hemos vivido mencionándolas, acomplejados, ¿no? Durante muchos años. Hemos vivido tan acomplejados que hemos querido ser blancos. La gente ha cambiado sus apellidos. La gente o se ha puesto los apellidos de los europeos, ha borrado sus apellidos andinos porque ha pensado que estos apellidos o esta identificación para toda la vida los hacía menos. Han querido ser blancos de diferentes formas. De hecho, todos nosotros hemos querido ser blancos porque estamos hablando ahorita castellano, ¿no? O sea, estamos hablando un idioma que no era el nuestro. ¿Y por qué lo hemos querido hacer? Porque lógicamente era producto de la dominación. Quienes se miraban como más exitosos, como mejores de alguna manera, eran los blancos que dominaban, ¿no? Y nosotros, digamos, estábamos en una condición de sujeción, en una condición de inferioridad. Y eso ha hecho que una gran parte de esta historia colonial generara este acomplejamiento, digamos, de la población nacional o de la población del Perú. Pero se supone que esto ya no ocurre ahora, o sea, no habría forma de sentirse acomplejados, ¿no? Y cada vez estamos mejorando las cosas. Por ejemplo, el último censo, el del 2017, cuando uno revisa esta autodefinición étnica que encuentra en el censo, encuentra de que la población arequipeña se autodefine mayoritariamente, no recuerdo bien, un poco más del 50, 55, 56%, como mestiza, ¿ya? Hay un 6-7% de población que se autodefine como blanca, pero también hay un importante número de población que se define como quechua, que se define como aymara, ¿no? Que son los grupos de pronto más grandes, ¿no? Entre los mestizos, los quechuas y los aymaras, el número mayor de autodefinición de nuestra población. Esto muestra cómo se siente hoy en día el arequipeño, ¿no? Ahora que el arequipeño acomplejado, digamos, quiera seguir sintiéndose blanco, ya es su problema, ¿no? Tiene que haber entonces en algún momento un punto de quiebre donde las autoridades también formen parte de que aceptemos que realmente somos una ciudad intercultural, mestiza, con actividades que debemos integrar del resto del país, ¿no? Otra inquietud mía, Jorgito, ¿por qué tantos templos católicos tenemos en el centro histórico de Arequipa? Claro, una de las justificaciones de la dominación era que nosotros vivíamos prácticamente como salvajes, ¿no? O sea, vivíamos
adorando ídolos, adorando al diablo, ¿no? O sea, los españoles tenían que tener una justificación para la conquista. Y una de las justificaciones era justamente la religión, ¿no? El adoctrinamiento, el volvernos dentro de la verdadera fe, ¿no? Dentro de la verdadera religión, el volvernos católicos. Así es que los españoles de entradita lo que hicieron es hablarnos de la Virgen. Recuerda esta escenita del padre Valverde con la Biblia y Atahualpa, en donde disparan la Biblia y la tiran al piso, y entonces los españoles inician el proceso. Hay justificaciones, y la justificación mayor aquí ha sido la religión, ¿no? Entonces, sin contar que, por supuesto, la absoluta fe de los españoles hacía de que en este espacio que ellos estaban construyendo, en este espacio en que ellos fundan una ciudad española, necesitan pues la presencia de sus órdenes, de esta religión, ¿no? Que va a ir configurando el escenario del centro histórico de Arequipa, ¿no? Y es por eso de que vamos a encontrar casi a todas las órdenes religiosas presentes, que algunas se han ido, algunas desaparecieron. Estaba pensando en los Camilos, por ejemplo, una vez que cayó la iglesia de los Camilos, que nosotros conocemos ahora como el Mercado San Camilo, terminó, digamos, por desaparecer la presencia de algunos religiosos en la ciudad, en la época, ¿no? Y bueno, la religión ha sido, pues, algo que ha marcado nuestra historia, ¿no? Arequipa siempre se ha sentido la Roma del Perú. Arequipa siempre se ha sentido una ciudad súper católica, y lo somos de alguna manera, ¿no? O sea, culturalmente no podríamos dejar de tener este elemento básico que hoy día tiene buena parte de la población peruana, y que, claro, entiendo que las nuevas generaciones lo van perdiendo, pero ya por otros aspectos, ¿no? Sí, ya será otro tema de aperturar el tema de la religión, del catolicismo y de las otras iglesias cristianas que van apareciendo, ¿no? Y de las otras religiones. Bien, pero lo que no entiendo es todavía, ¿por qué templos tan inmensos si la población era pequeña? O sea, ¿por qué teníamos tantos templos inmensos si no llegábamos ni a los 1000 indígenas? No había en ese momento, ¿no? Imagínate tantos en el centro. ¿Por qué tantos y tan grandes? No, en realidad teníamos una gran cantidad de población indígena en Arequipa, siempre la hemos tenido, ¿no? O sea, mucho mayor en unos tiempos y menor en otros, ¿no? Pero su presencia ha sido siempre importante. La monumentalidad de la arquitectura arequipeña que llama la atención a cuanto visitante llega. Hoy día, cuando tú vas por el centro histórico de Arequipa, la encuentras llena de turistas extranjeros. Felizmente han vuelto, han retornado, los vemos allí, están sentados por toda la plaza y caminando por todas las calles. Y una de las cosas que les llama la atención es esta monumentalidad que tiene Arequipa. Arequipa tiene muros altos, gruesos, enormes. Yo creo que los arequipeños siempre se han creído demasiado, ¿no? Yo creo que los arequipeños siempre se han sentido muy orgullosos de todo, ¿no? Y esta construcción enorme que realizan de sus templos, casonas, etcétera, le da una singularidad y le da una fisonomía que la hace única en el escenario. Pero no lo ha hecho solo con templos. O sea, cuando uno va a Víctor y encuentra que las bodegas en donde se producía el pisco también son monumentales, o sea, porque esas bodegas que tenemos en Víctor no han existido en ninguna otra parte del Perú, ¿no? Son enormes, y también son en la idea que tienen nuestros templos aquí, ¿no? Con muros de 1,5 metros, 2 metros de espesor para contenerlos. Una de las razones importantes, por ejemplo, ha sido también los temblores y los terremotos en Arequipa, ¿no? Teníamos que mantener estas edificaciones en condiciones que pudieran resistir estos embates de la naturaleza, y la forma de resistirlo sea definitivamente con construcciones mucho más seguras, mucho más estables, ¿no? Y esto ha generado, pues, una arquitectura extraordinaria y que le ha dado la posibilidad a Arequipa de ser declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y los españoles utilizaban a los indios de la zona en ese momento para trasladar y mover todas esas... Todo el tiempo. A pesar de que estaban prohibidos, o sea, por las normas de la época, de hacer uso de servicios personales, los españoles los usaron, y ahí está en los documentos históricos, vas a encontrar cómo ellos hacían uso
de esta población para construir sus propias casas, para construir sus templos, para construir en general sus puentes, etcétera, etcétera. Y sin mayor retribución, ¿no? O sea, porque podrías haber usado la fuerza humana de la población andina, pero lógicamente con la retribución que correspondía. Sin embargo, el aprovechamiento de los señores de indios de esa época, los encomenderos, hizo de que ellos usaran a la población que tenían a cargo para que pudieran realizar las construcciones de la ciudad, ¿no? Sí, porque la conquista no ha sido sencilla. Ojo, las construcciones que tenemos ahora no son exactamente coloniales. Muchas de las construcciones del centro histórico, o la mayoría de ellas son republicanas, ¿no? Con reminiscencia colonial. O sea, habría que ver, porque cuando uno piensa, estoy planteando de nuevo la idea del templo de San Camilo, este era enorme, ¿no? Mucho más grande de lo que tú ves algunos templos aquí en Arequipa. La misma catedral de Arequipa, ¿no? Ahí ya no está de pronto el tímpano en medio donde estaba la cena del Señor, eso ya no se ha reproducido porque el peso ha mostrado que cada vez que hay un movimiento telúrico en Arequipa se nos viene abajo las torres y las volveremos a reconstruir cuantas veces sea. Pero se ha perdido también parte de esa monumentalidad que debió haber sido mucho más fastuosa, mucho más grande, ¿no? Y tú lo puedes ver también en algunas de las casonas de la fotografía antigua que hay de Arequipa y que muestra que la arquitectura se ha ido perdiendo a través de los años. Ahora está pues protegida, ¿no es cierto? Protegida por esta condición de patrimonio cultural de la humanidad, pero no está suficientemente protegida, ¿no? O sea, de los terremotos o de otro tipo de acciones humanas, ¿no? Pasando a otro, un poquito más adelante, Arequipa, ¿cuál ha sido la influencia de Arequipa en el desarrollo del país históricamente? ¿Cómo hemos sido? ¿O hemos influido, no hemos influido? ¿O hemos sido una región que pasaba desapercibida? ¿Cuál ha sido el impacto de Arequipa en el transcurso de los siglos en el país? Yo te lo voy a resumir con una cosa que dice uno de nuestros mayores historiadores, Jorge Basadre. Jorge Basadre, para referirse a Arequipa, decía que era una pistola que apuntaba al corazón de Lima. Y esto era porque Arequipa siempre estaba presente en cuanto a revolución y en cuanto manejo de los nuevos gobiernos se dieran en el país. Decía algo así como que cuando se escuchaba un disparo en Lima, producto de estas revueltas, de estas revoluciones, digamos, de la época, se escuchaba un cierrapuertas en Lima, ¿no? Se cerraban las puertas en Lima para protegerse pues, de estos desequilibrios sociales, ¿no? Que ocurrían en un momento. Pero cuando en Arequipa, estoy de alguna manera hablando de lo que decía Jorge Basadre, cuando en Arequipa se escuchaba un tiro, lo que se escuchaba eran estas mismas puertas, estas enormes puertas que tenemos en la ciudad, abriéndose con un arequipeño, con un lonco, con un cala, ¿no? Con su fusil en las manos, para decir, ¿por quién peleamos? ¿Por quién peleamos? ¿No? Esta es una forma de demostrar la importancia de Arequipa para mantener los equilibrios en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, estos equilibrios de poder que hacían que pudiéramos enrumbar cada cierto tiempo los destinos del país, ¿no? O sea, su influencia ha sido impresionante desde el punto de vista político, ¿no? Desde el punto de vista económico menos, porque lógicamente estamos hablando de una región más pequeña, pero desde el punto de vista político siempre, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la direccionalidad del país siempre, ¿no? Y no voy a poner aquí los ejemplos porque los ejemplos a veces son malos, pero muchos de los ejemplos han sido buenos, ¿no? Y si éramos tan valientes, teníamos la pistola dirigiendo a Lima, dirigiendo al gobierno, etcétera, ¿cuál es el misterio? ¿Cómo desenmascaramos al país entero de que los arequipeños hemos entregado las armas a los chilenos cuando nos ocuparon? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso de los chilenos o de la guerra de Chile, la guerra del Pacífico? Sí, pues esto es lo malo de quienes
nos ametrallan con información a través de estas redes, diciendo que Arequipa no peleó en la guerra, que se corrió arequipeño donde estuviste, un poco para quitarnos el orgullo, un poco para hacernos sentir menos, no sé yo realmente por qué lo hacen. Y bueno, entiendo que algunos lo hacen solamente por tener pues un poco más de público en sus redes, ¿no? Pero lo cierto es de que Arequipa no se corrió de ninguna batalla. No sé, quizás podría ser bueno referir un libro, La Laguna de los Villanos, de Daniel Parodi. Este libro trata de desenmascarar estas cosas que se dicen. Estoy hablando de un historiador. Daniel Parodi es un historiador formado en la Pontificia Universidad Católica de Lima, especialista en la guerra con Chile, y él puede desenmascarar algunas de las cosas que venimos repitiendo como loritos y mal repetidas por falta de información. ¿Y qué dice él? Él dice, y él habla de las cosas que decimos, por ejemplo, de los bolivianos, que se corrieron, que se fueron, cosa que no es cierta, que nos abandonaron en la guerra, ¿no? O sea, estuvieron hasta el último momento. Nos habla de los arequipeños que también se corrieron, que no lo han enfrentado, todo lo contrario. O sea, yo creo que si algo que habría que criticarle a Arequipa fue estas ganas de querer estar peleando todo el tiempo y de que no pudiera entender exactamente la estrategia militar del presidente Lizardo Montero. Y por otro lado, lo que hablan de Lizardo Montero, ¿no? O sea, a mí me gustaría que se pueda revisar este libro, lo pueden encontrar, solamente busquen La Laguna de los Villanos y su nombre está hablando de justamente las lagunas que existen, el desconocimiento que existe de estos villanos populares que hemos creado, ¿no? Muy bien documentado. Parodi en el 2001 nos habla de qué pasó en ese momento con Arequipa. Y lo que pasó en ese momento con Arequipa es que había una estrategia militar de Montero. Montero lo que había decidido era replegarse, digamos, a Puno más estratégicamente. Los bolivianos estaban en condiciones de apoyar las fuerzas militares en Puno y hacerle frente, lógicamente, al ejército chileno. Cosa que obligaba, lógicamente, a Montero en ese momento a salir de la ciudad, cosa que no pudo hacer bien, ¿no? Y no pudo hacer bien porque salirse de Arequipa en pleno, a la llegada de los chilenos, no era tan fácil, ¿no? Los arequipeños no se lo iban a hacer tan fácil, así es de que los convocó a una especie de cabildo público, de cabildo abierto, y sonar las campanas, para que llegara la población y preguntaron, ¿no? Les dijo, oye, está viniendo un super ejército armado a hacerles frente y no tenemos las condiciones, le vamos a hacer frente. Y lógicamente los arequipeños, ¿cómo les ibas a decir si le vamos a hacer frente? Dijeron sí, o sea, no hay que sacarle la mugre, etc. Pero percibieron algo de esta estrategia de replegarse hacia Puno que hizo que incluso en este cabildo abierto con los arequipeños comenzaran a gritar muerte a los traidores, etcétera, ¿no? A quienes no querían pelear, ¿no? Ellos pensaban que se estaban corriendo, etcétera, etcétera. No estaban pensando en la estrategia militar. Esto es largo. Lo único que debo decir es que los arequipeños, con esta tosudez por la pelea, por el enfrentamiento, probablemente pusieron en riesgo una estrategia militar que pudo haber sido, digamos, más exitosa. Pero esto es ucronía, esto es pensar en lo que pudo haber sido. Lo cierto es que los arequipeños no se corrieron, los arequipeños estuvieron en batallas como las de Arica, como las de Moquegua, por ejemplo, fuertemente representados. Y estuvieron, por supuesto, en el ejército regular de la nación, en la Guardia Nacional. A Montero, lo único que sabemos nosotros es de que el presidente y el ejército regular se salió de la ciudad, se fue, y no pudimos darle batalla a los chilenos, porque en realidad no le da batalla pues cuatro campesinos con sus fusiles a un ejército. Quien le da batalla es el otro ejército, ¿no? Y en cada lugar en que le dimos batalla al ejército chileno, lo dimos con un ejército, no con una población desarmada o mal trabajada para hacer frente
a un ejército regular. Pero entiendo que las tropas arequipeñas ya estaban disminuidas porque habían habido batallas previas, ¿no? Como, o Claro, sea, nosotros ya estábamos prácticamente en la idea del acuerdo de paz, ¿no? O sea, Iglesias estaba trabajando estos temas en Lima. Acá Montero lo que estaba haciendo era mostrar de alguna manera la presencia del Estado peruano para no perder los territorios que más tarde perdimos. Por eso vuelvo a repetir que este libro que les estoy mencionando habla de desmitificar un poco estas ideas que hemos tenido con respecto a Bolivia, con respecto a Arequipa y con respecto a Montero también, ¿no? Porque lo que hace un historiador en realidad es, valiéndose de la fuente, los documentos, tratar de darnos a conocer lo que pasó realmente, ¿no? Lo demás ya son cosas que la gente invente y pone y dice, bueno. sí, pues hay tanto misterio, ¿no? La historia del Perú, bueno, de todas las historias realmente hay siempre cosas nuevas que van apareciendo, van fuentes nuevas, documentos nuevos. Entonces, bueno, habrá momento para seguir hablando sobre la guerra con Chile, ¿no? Porque se Sí, sería acantona interesante algo que me... tener un poco más de tiempo para eso, porque habría que contar exactamente lo que ocurrió a Arequipa. Yo creo que si habría que criticarle algo a Arequipa, repito, es esa tosudez por pelear. Porque si le hubiera hecho caso a Montero, si hubiera pensado en la estrategia de Montero de replegarse hacia Puno, con la Guardia Nacional, con el ejército regular, quizás, y unirse con el ejército boliviano, quizás hubiéramos estado hablando diferente con respecto a la pérdida de los territorios y de la firma de la paz. Pero no, Arequipa quería pelear y como siempre quiso pelear exageradamente, porque incluso se rebeló, ¿no?, contra las mismas disposiciones de Montero, tanto que tuvo que hacer huir de alguna manera a Montero, ¿no? Los arequipeños estaban enardecidos, o sea, querían pelear, claro, pero cuando los deje el ejército regular, ya que van a pelear, ¿no? O sea, no podían hacer nada. Claro, solo quedan niñas, ancianos, niños, mujeres, ¿no? Que iban a pelear realmente, ¿no? Queda gente para pelear, ¿no? O sea, pero no pues frente a un ejército regular. De hecho, Montero pidió desarmar a la Guardia Nacional, ¿no? Y la Guardia Nacional se negó. La Guardia Nacional era la gente que se formaba, digamos, acá en Arequipa y se incluía dentro del ejército, ¿no? Hay muchos datos todavía que tendríamos que revisar, pero lo cierto es de que no ocurrió nada de lo que pretenden algunos pseudo historiadores, más gente que quiere tener un poco Bueno, toda conquista, la conquista de los españoles, la ocupación de los chilenos, siempre no ha sido tan sana ni tan bonita como parece, ¿no? Siempre ha sido sanguinaria, siempre ha sido difícil, siempre ha sido fuerte. Y comentábamos antes de esta conversación, ¿qué pasó en Quequeña, en Yarabamba? ¿Qué pasó con esos arequipeños que lucharon contra los chilenos? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue realmente la verdad que tenemos con ellos? Bueno, lo que pasa es que ahí es de que el ejército chileno, una vez que ocupa Arequipa, lógicamente designa las autoridades que van a haber en cada uno de los distritos, etcétera. Soldados chilenos, ¿no?, que van a estar en control del territorio, ¿ya? Porque son de pronto las nuevas autoridades, ¿no? Lo que pasó en Quequeña es pues simplemente que producto del exceso, ¿no?, de soberbia que el soldado chileno pudo presentar y de quererse propasar de pronto con las mujeres del lugar, originó la muerte, ¿no?, de algunos soldados y lógicamente la represalia del ejército chileno con la población de Quequeña y Arabamba, ¿no? Y así es de que para asegurar el control, para asegurar de que este tipo de acciones no se vuelvan a producir, porque eso de matar a los soldados chilenos no era una gracia para el control del territorio, originó pues que esta represalia fuera muy fuerte, ¿no? Y terminaron asesinando prácticamente o fusilando a la población de Yarabamba Quequeña, como escarmiento, ¿no?, para que no se produjeran estos excesos.
Podemos contarlo de otra forma, podemos contarlo más heroicamente, ¿no? Pero claro, prefiero este cuento más sereno para entender por qué ocurre, ¿no? La acción militar y también por qué de alguna manera ocurre la acción de la población en defensa de su dignidad y de sus mujeres, ¿no?